Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias por venir presencial, digo, sincrónico. Eh, vamos a tener dar un paso más respecto a lo de la vez pasada, que fue situar el tema el pensamiento de Alfredo en el siglo XX. En este momento vamos a ver un panorama general, ¿ok? Que nos puede ayudar a entender básicamente como si fuera la obertura de una ópera. Están ahí de algún modo todos los temas y nos puede ayudar a entender ya cuando entremos realmente en materia. Voy a compartir mi pantalla y me dicen si la ven. Bueno, me hacen un gesto, por favor, si ven la pantalla. Claro que ahora yo ya no los veo a ellos, pero ¿se ve la Sí, pantalla? sí, todo bien, Leto, sí. Ok, ok. Vale. Bueno, pues vamos a ver el tema de la introducción y los índices. Básicamente vamos a ver que el realismo existencial en cierto sentido está por debajo de cualquier creencia. ¿Ok? Una breve historia de estas historias que pone Alfredo al principio del libro del realismo existencial y lo que él llama un hecho extraño. Luego vamos a ver las claves de lectura de la realidad. Luego nos preguntaremos, cuando afrontamos una situación, ¿cuál es nuestra clave de lectura? Y luego los niveles de profundidad en la lectura de nuestra vida, que es exactamente los tres índices, ¿ok? Entonces, básicamente, para situar todo este curso y este realismo existencial, dado que muchos de nosotros tenemos una vivencia de fe, digamos, importante en nuestra vida, podemos preguntarnos qué tiene que ver esto con la fe. Pues el realismo existencial se relaciona con la fe y en particular con la fe cristiana según la parábola del sembrador. Como os acordáis, en la parábola del sembrador, este distribuye la semilla por todo tipo de terrenos. La semilla es nada menos que la palabra de Dios, que puede caer en el camino, o entre zarzas, o entre terreno perregoso, o en tierra buena. Pero la semilla no fuerza las resistencias del terreno. Si el terreno no se abre, la semilla se muere, o la pisan o se lo comen los pájaros. Eso quiere decir que la gracia no sustituye la naturaleza. Aquello que nos toca hacer a nosotros nos toca hacerlo sí o sí. Entonces hay un trabajo natural que nos toca a nosotros, que en el caso de la parábola sería quitar las piedras, zarzas, abonar la tierra, para que cuando llegue la palabra de Dios pueda florecer y si ya está ahí, pues crezca sin problemas. Entonces, ¿qué hace el realismo existencial? Ayuda a quitar algunas, no todas, pero algunas importantísimas de esas piedras. Resentimientos, orgullos, soberbias sobre todo, que son en realidad los más, digamos, las piedras más terribles contra la semilla de la fe. Entonces, Alfredo dice una leve historia de estas historias, escribe en la introducción que el realismo existencial se le ocurrió en América, en los años 60, más o menos. Allí los vislumbró por primera vez. Y luego en Hermosillo desplegó, se dio cuenta de que eso tenía muchísimas consecuencias. Y ve cómo hay muchos aspectos de la historia, las historias de los países, pero también la individual, que las personas no acabamos de asumir de manera realista y con una cantidad enorme de sufrimiento estéril. Por ejemplo, pasan por encima o pasamos por encima del hecho increíble de nuestra propia existencia como si fuera lo más normal, como si fuera nada, o sea, nada, la vida no vale nada, cuando era lo más improbable y es un tesoro gigantesco. Luego, en América muy especialmente, no digo que no pase en otros sitios, lo estamos viendo ahora, las personas nos posesionamos de los resentimientos y de las glorias del pasado como si fueran actuales y responsabilizamos a los contemporáneos y perpetuamos los conflictos. Y expresamos un deseo, en realidad absurdo, de que los hechos anteriores hubieran sido diferentes, olvidando que no habríamos existido. Digo, por ejemplo,
en el tema de América Latina, en nuestro país, en México, se está incentivando muchísimo a decir, es que los españoles no deberían de haber venido, porque fue horrible, trajeron el mal, ¿no? O sea, como si aquello hubiera sido el paraíso. Pues es que de esa otra historia imaginada tú no existirías, simple y sencillamente. Entonces, eso se le ocurrió en América. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se oye este enunciado, que es el enunciado nuclear del realismo existencial, si cualquier hecho anterior a mí, de los que incidieron en mi origen, hubiera sido distinto, yo no existiría. Esto, pues pueden suceder varias reacciones y de hecho suceden. Entiendo lo que dice, me cale dentro, provoca una reacción física incluso, de asombro, escalofrío, rechazo, pero una reacción. O puede pasar que lo entienda y no signifique nada para mí. O sea, sí, ok, perfecto, ¿y qué? Que es lo que a mí me pasó cuando lo oí por primera vez. O sea, vale, ya lo entendí. ¿Y qué? O que no lo entienda o que no lo quiera entender. O sea, no entra. O bien que lo contradiga sin argumentos. O con argumentos que pueden ser religiosos, filosóficos o de otro tipo. Entonces, estas reacciones son algunas de las que nos encontramos. No se sabe de qué dependen. Es como tener o no tener oído para la música. Hay gente que tiene una oreja delante de otra y no aprecia los sonidos musicales. Alfredo dice que a lo mejor se desencadenan algunas resistencias internas, posiblemente, pero yo, después de 30 años de experiencias al respecto, digo, evitemos los juicios. Si alguien lo rechaza o tarda en entenderlo, paciencia. A veces es cuestión de tiempo. Y en todo caso, las personas son libres. O sea, lo digo porque personalmente, y sobre todo los más antiguos, en su momento queríamos que la gente lo entendiera sí o sí. Una vez que uno lo entiende, ya le parece como importantísimo. Entonces, puede ser, digamos, querer un poquito torcerle el brazo a las personas para que lo entiendan. Pues no. Hay que ir al ritmo de la persona. Cada uno lo entiende y lo vive su ritmo. Entonces, cuando hablamos de los índices, estamos hablando de hechos y claves de lectura. Todos intentamos entender nuestro entorno a través de claves de lectura, como digamos filtros o cosas que seleccionamos dentro de lo que hay a nuestro alrededor para entenderlas. O sea, seleccionamos cosas o aplicamos un criterio. Podemos tener varias claves de lectura que son las más habituales. Y sería bueno descubrir cuáles son nuestras claves de lectura, cómo afrontamos la realidad, cómo la intentamos entender. Seguramente no nos lo hemos planteado nunca. Entonces, algunas claves de lectura de la realidad que solemos tener. En este gráfico, pues cada persona ve las cosas desde su punto de vista, ¿verdad? Hay quien ve los deberes propios o sobre todo los de los demás, los derechos, sobre todo los propios y no tanto los de los demás, pero bueno, pueden ser los derechos de todos, las oportunidades, qué se puede hacer, qué se puede abrir, que las emociones, lo que siento, lo que los demás sienten, la estructura jerárquica, a ver, aquí quién manda, ¿no? ¿Quién tiene el control? O el coste. Esto es que va a costar. Y ojo que ninguna de estas es mala, o sea, son claves de lectura legítimas, buenas en el sentido de útiles para poder meterle el diente a la realidad y gestionarla. Hay muchísimas claves de lectura. Entonces, quisiera que en este momento frenáramos un poquito y cada uno piense si tiene claves de lectura y cuáles son. Y si quiere las escribe, si tiene papel a mano.
Bien puede ser claves de lectura religiosas, perfectamente. Pueden ser una primero y otra después. Mientras pensamos, ¿podrías compartir la diapositiva anterior? Sí, perdón. Anterior. Gracias. Bueno, este es un tema que puede quedar, porque además todo este mes tenemos para profundizar en estos temas. Creo que es importante conocer en qué clave vemos la vida, o en qué claves, y ampliar nuestra visión, verla en más posibles claves para entender mejor, para ver, y porque otros nos aportan claves que a lo mejor no se nos habían ocurrido. Entonces, ¿qué dice Alfredo sobre los tres índices? Es decir, para los que sabéis, el libro de las 22 historias presenta 22 historias personales, que serían la parte izquierda, la historia en sí misma, qué sucede, es decir, cuáles son las personas, cuál es la acción, qué les pasa. Pero luego Alfredo te pone en el índice en clave de ser y llama a esto la urdimbre. Es esta, digamos, imagen del centro que es como si fuera una radiografía y te hace ver los hilos del ser que están sosteniendo la historia. Ahora lo veremos con más calma. Es decir, en clave de ser. ¿Qué es lo que sucedió para que esto pase? Sin juicio. Y luego si lo ves por el otro lado, es la misma imagen, pero como más de colores más vivos, más brillantes, porque está en clave de aceptación y gozo. O sea, cada una de las historias, que algunas tienen tintes dramáticos y dolorosos, y que se pueden analizar en clave de ser, qué fue lo que pasó para que esto sea así, pero se pueden ver en clave de aceptación y gozo. Y este sería lo que Alfredo llama el en vez. Entonces vamos a entender mejor estos niveles de profundidad. Aquí tenemos lo que sería la cara del tapiz, es decir, como una ciudad vista desde fuera. La urdimbre, o sea, en clave de ser, es como si fueran las tuberías que están por debajo de los cimientos incluso de los edificios y que unen cosas sin que uno por fuera los vea. Esto es en clave de ser y ahora veremos algunos casos concretos. La clave de aceptación y gozo es una luz que desde abajo asume lo que es e ilumina lo de arriba. Es decir, la parte ética está, perdón, aquí arriba. Aquí donde estamos viendo la historia podemos ver las cuestiones éticas, pero en clave de ser no entra lo ético. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, aunque sea muy duro. Todos los que nacimos en América somos fruto de un encontronazo brutal entre culturas, no solo entre la española y la indígena o las indígenas en sus sitios, sino entre las propias culturas indígenas. Es decir, en toda la historia humana ha habido dolor, guerras, etcétera. ¿Y qué pasa? Que esta historia podemos analizarla y solemos hacerlo, es decir, es que fue horroroso. Yo preferiría no haber existido con tal de que mis antecesores no hubieran sufrido tanto. No tiene ningún sentido. Es decir,
en clave de ser, que es la tubería del ser que me llega a mí, yo no puedo hacer un juicio ético porque es inútil. Es decir, a posteriori, hacia el pasado, no tiene ningún sentido. O sea, yo podría decir, oye, es que ellos creían que deberían de haber actuado así y no lo hicieron, fueron incoherentes. Bien, pero de otra historia tú no naces. Entonces, la valoración ética viene al presente. Es básicamente una valoración que tenemos que hacer en el presente porque nosotros tenemos una tarea que hacer. Entonces, la clave de aceptación y gozo es por por las consecuencias para mí buenas de una historia que siempre tendrá cosas dolorosas. O sea, la clave de aceptación y gozo implica un acto de libertad sobre lo que yo ya recibí y que es la historia. O sea, mi historia, y lo veremos la próxima vez con la historia cero. No sé si esto se entiende. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Cuando dices que por las consecuencias para mí buenas y también para los que viven conmigo, los que coinciden. Sí, sí. Es decir, para todos los presentes, para todos los contemporáneos, y en efecto, gracias Nubia, digamos que aún con las enormes diferencias que hay, todo el mundo puede decir, oye, existo. Eso es lo que nos une. Y es ese clavo de la existencia es el que me ayuda a asumir, primero, que la historia anterior a mí pudo haber sido terrible, que sin esos dolores yo no existiría, sin tampoco las glorias y las maravillas, todo lo que pasó. Ese es el entramado del ser, es estas tuberías del ser bueno, pasan de unas a otras generaciones humanas y posibilitan unas vidas y no otras. Entonces yo digo, la clave de aceptación y gozo es existencial. Es decir, ¿de qué y cómo me alegro? Porque hay veces que, mal dicho, puede la gente decir, oye, no me puedo alegrar del holocausto, de la conquista, de las guerras espantosas, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Española. Pues claro que no. Primero asumo los hechos tal como fueron y me alegro en clave de ser de lo sucedido hasta aquí porque valoro mi existencia y las de quienes amo y las de los demás, aunque no los ame. Es decir, asumo los hechos tal como fueron y me alegro en clave de ser. No incorporo valoraciones éticas sobre hechos que no cometí ni contribuye a que se cometieran. O sea, la ética se hace vida siempre sobre el presente. Yo sobre el pasado puedo expresar comprensión sobre el sufrimiento de otras generaciones, un análisis de lo que habría sido deseable o coherente con las categorías éticas de entonces. Es decir, es que cómo es posible que la iglesia hiciera la Inquisición si creía en Jesucristo. Pues sí, una incoherencia terrorífica. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo no hacer la Inquisición y hoy promover que no se haga la Inquisición, sin perderme en esas consideraciones, porque mi oportunidad es hoy. Entonces, todo esto, ¿a qué lleva? Me doy cuenta de que de otra historia yo no nazco, yo no existo, ni yo, ni los que amo, ni los contemporáneos, que no culpo a nadie. ¿Qué culpa va a tener alguien? Es decir, nadie podía apostar por mí hace 4 generaciones. No culpo a nadie ni asumo méritos de lo que pasó antes de existir cada uno de nosotros. No cultivo resentimientos ni vanaglorias. Es que mi familia, oh, mi tatarabuelo fue un prócer. ¿Y qué? O sea, ¿tú qué estás haciendo? ¿Sabes? Ni tampoco culpabilidades. Los alemanes de hoy día tienen culpas espantosas y los españoles muchas veces culpas de, ay, Dios mío, es que la conquista. Bueno, pero eso pasó hace 10 generaciones. Entonces, no culpo a nadie ni asumo méritos,
considero a todas las personas hermanas de la existencia y eso sí, desde esta alegría óntica, tomo mi responsabilidad en el presente. Ahí sí, procuro reparar en lo posible las malas consecuencias de lo que sucedió, buscando el bien de quienes hoy existen. Entonces, cuando decimos en clave de aceptación y gozo, estamos hablando de un nivel óntico que no bendice las cosas malas, no dice que lo malo sea bueno. Asume que toda existencia humana es fruto de cosas poliédricas, buenas, malas, regulares e insulsas. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, es O sea, bastante complejo. sí, bueno, Es bastante complejo. es complejo. Sí, o sea, sí vamos entendiendo y te agradecemos si vas despacito, qué bien, porque ahí vamos, vamos, y como vamos mirando el cuadro, vamos, ahí vamos. O sea, vuelvo entonces al cuadro No, es decir, sí, no, ya dónde íbamos, pero vaya, está muy bien, que se pero necesita tiempo para asimilarlo. Yo, por un poco, esta diapositiva que tenemos ahora, que no la había visto, me llama la atención porque lo que entiendo es que para sacar el gozo, la aceptación y el gozo, tengo que traspasar la barrera de las tuberías, la barrera de la urdimbre. Sí. ¿No? Sí. O sea, la realidad, según el ejemplo de esta diapositiva, la realidad que vemos es la parte de arriba, ¿no? Sí. Entonces, no sé, es algo que no había pensado hasta ahora, o sea, no lo había visto de esa manera, que para, para yo poder dar luz a esta realidad de arriba, a este Ujú, escenario que se ve, este perfil que es Barcelona, sí, eh, tengo que pasar las tuberías. O sea, tengo que sí. traspasar la Sí, urdimbre y desde sí. esa, atravesando la urdimbre, Claro. teniendo pues el ánimo y con las ayudas necesarias que me guíen para asumir esa urdimbre, entonces es de donde puedo sacar la luz para proyectar sobre el presente una mirada, pues eso, en clave más brillante, ¿no? Esta imagen no me la había planteado y, bueno, vista así, ¿no? Sí, 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 y tal cual. Es decir, por qué el realismo existencial es algo que no se entiende así tan rápido? Porque te lleva a este subsuelo y realmente no te lo había planteado nunca. Es decir, en clave de ser, normalmente no pensamos jamás. Entonces, aquí digo, tomemos conciencia de que en todas las culturas, lo estamos viendo ahorita con las guerras que están asolando el mundo, es una historia mal digerida. Es una historia vuelta al presente como si los contemporáneos fueran culpables de lo que pasó hace 8, 10, 25 generaciones. Eso es falso, falso. Entonces, este realismo existencial, y permítanme que lo diga aquí ahora, es medicinal, pero es medicina preventiva. Con esto no puedes ir a la gente que ya está ahogada de odio. Hay que hacerlo antes. Cuando la gente está serena, tomar conciencia de esto es sanador, amargo, y ahora veremos por qué, pero sanador. Aquí casi no lo veis porque está muy chiquito, no sé, incluso quienes estén viéndolo por teléfono será más difícil. Os voy a leer porque sí que es bueno tener el panorama general. Disculpad que, Leto, me gustaría hacer Sí, una pequeña intervención en cuanto sí, al esquema de los tres índices. Yo sí, también lo veo, que también me ayuda mucho en esta imagen que tú tienes,
La cara del Sí, papi ya hemos dicho, ¿no? Algo directo, ¿no? O sea, es la historia sí, mía, la historia que me ha hecho nacer, ¿no? La urdimbre yo también la veo como esa, tú decías, como del parte del ser, bueno, es la clave del ser, ¿no? Y los que sostienen la historia, sería toda la fragilidad de la historia y de las evidencias reales que me han posibilitado el ser, ¿no? Pero yo también veo en el embés, en esta clave de aceptación y gozo, que es la transfiguración. O sea, yo lo veo como la transfiguración, ¿no? Porque ya es la luz, ya es vivir en el presente de otra manera, ¿no? Bueno, quería sí. aportar este dato porque pienso que como tú hablabas de colores, de vida, de colores brillantes, me ha resonado a esta palabra que yo también la tenía en este índice del Embés, ¿no? Como la transfiguración desde el realismo, porque ya es la clave de aceptación y gozo de lo que ya uno es, ¿no? Bueno, Sí, pues quería sí, sí. solamente comentar eso. Muy lindo, sí, sí. Y Y posiblemente las personas que vemos que están más reconciliadas con su existencia y más serenas aquí son brillantes. Brillan en el sentido ese, dan luz, exacto. Entonces, aunque lo vean muy este, chiquito, estabas sí, explicando el anterior, el de qué y cómo me alegro, y vas por la mitad. Y sí, aquí vas explicando. no, yo creo que ya terminé. O sea, que desde esta alegría yo tomo mi responsabilidad. O sea, que me doy cuenta de que de otra historia no nazco, ni los que yo amo, ni los contemporáneos, ninguno, que no culpo a nadie, ni asumo méritos de lo que pasó antes de existir cada uno de nosotros. O sea, no cultivo ni resentimientos ni vanaglorias, que serían las piedras que impiden luego para una fe sana crecer. No culpo porque no puedo culpar. Claro, Es que no tengo ni posibilidad de culpar. No es que me atribuya el derecho de no te culpo, sino es que no podemos es culpar. que no, es que es absurdo, porque nadie de los que tuvo culpa existe, punto. O sea, entonces, pero fíjate qué injusto es que nosotros, nuestras culturas diferentes, yo lo vi también cuando fui a Luxemburgo, me acuerdo, o a, no sé si era, sí, creo que era Luxemburgo, que parecía como todo el mundo tan sanito, pues tenían unos resentimientos históricos contra sus vecinos, históricos, no eran actuales, no eran de que, mira, hace 5 años me pisó, no, eran de 1600. Entonces, eso, el realismo existencial lo ayuda a depurar, es como una depuradora. Y vengo ahora sí a los índices. Veréis, están los índices en la plataforma, ¿ok? Entonces, en la parte izquierda está, sigo una, por ejemplo, la historia cero, Alfredo, tapiz, la historia en sí, mi propia sorpresa. Él se sorprende de existir. Eso ya lo veréis cuando con Asunta la siguiente sesión. En clave de ser, ¿qué pasa? Podía no haber sido. O sea, en clave de ser es una posibilidad entre cientos de miles de millones. Podían no haber existido. Y en clave de aceptación y gozo, de vivir. Yo os he dejado aquí una columna para que pongáis una vivencia, cada uno la suya, porque lo tenéis, lo bajáis si queréis, lo podéis imprimir e ir poniendo aquí vuestras vivencias de cada una de las, o sea, del clave de ser, que es vuestra vivencia actual. Aceptación, dolor, pena, rechazo, incomprensión, lo que sea. Vamos a la segunda o la historia uno, que es la historia de Juan Miguel, como sabéis. Maruca se subió a una silla, estaba embarazada, se cayó, abortó sin querer y luego se quedó embarazada de Juan Miguel a los 3 meses. Si el niño hubiera seguido su hermanito, su embarazo, Juan Miguel no existe jamás. En clave de ser lo pone el ser a contracorriente, casi sin ser, por muy poquito. No llegó a existir, o sea, no hubiera no existido y se ve muy claro, aunque ese es el caso de todos, pero en él se ve más claro. ¿Cuál es la clave de ser, perdón, la clave de aceptación y gozo? De los hechos cercanos anteriores. Entonces aquí, si tenéis hechos cercanos anteriores, por ejemplo,
Mi abuelo se murió un día antes de la boda. Pospusieron la boda, mi mamá sufrió muchísimo y luego cuando se casaron, pues habían pasado 4 meses. Mi vivencia actual ante eso. Otro caso, un poquito más. O sea, estoy haciendo el enunciado de unos cuantos porque los veremos por grupos este curso. Pero aquí lo importante son las claves de lectura. Adela. Adela es hija de un señor muy avaro, terriblemente rácano, y está, pero cocinada y harta y rencorosa con su padre porque es muy avaro. Y claro, de otro padre más generoso ya no nace. Clave de ser gracias a los defectos y cualidades de nuestros padres. Clave de aceptación y gozo de los padres. Aquí muchos tenemos unos problemas brutales. Creo que lo más cercano es lo que más nos duele. Entonces, aquí cada uno puede ir poniendo y pónganlo con lápiz porque lo pueden borrar más adelante. La clave actual. Martín, uno que decía que no le gustaba vivir en absoluto, estaba harto. Su historia es asco de vivir. En clave de ser, casi no quiere ser. Casi no quiere ser. Y al final de la historia, digamos que en clave de aceptación y gozo de poder llegar al menos a hablar. Regina tiene un complejo enorme porque su mamá es prostituta. Le gustaría en clave de ser pero de otros. Ser pero diferente. Ser diferente al menos ahora. Entonces, en clave de aceptación y gozo del origen, de la manera y del hoy. Y así, no voy a seguir porque precisamente todo el trabajo de este curso, por eso dije que era como la obertura, está condensado en estos índices, que luego además en los capítulos del libro, Alfredo le añade todavía otra como nombrecito, otro titulillo, los descontentos. Martín, por ejemplo, que tenía asco de vivir, descontento de todo. Regina de algunas cosas. Moncho es un niño que su mamá lo quería abortar, no lo logró, no tenía que llegar, en clave de ser y vivir, y del casi en origen, casi lo abortan y está feliz. Entonces, descontento de nada. Y Máximo afronta la muerte con mucha dificultad. Mira, Entonces, sí, la historia en sí es el hecho de dejar de ser, que Máximo no quiere asumir, y en clave de aceptación y gozo del gran límite, que es la muerte, con todo lo que tiene de antecedentes, que es el envejecimiento. Máximo estaba descontento de una sola cosa. En fin, este libro tiene una cantidad de riqueza de lectura, pero esta clave de ser y de aceptación y gozo, yo digo que es como cuando te van haciendo un masaje en la espalda y de repente, ay, esta vértebra me duele, o 3 vértebras te duelen, o te duele todo el cuerpo, o no te duele ninguno. Este chequeo existencial es ver dónde están esos bloqueos que podemos llegar a tener para vivir la vida realmente con alegría. Y ojo que nos estamos refiriendo básicamente a la clave de ser. ¿Tenéis aquí comentarios? Yo comento que es la primera vez que lo entiendo realmente. Está súper bien explicado, ¿eh? O sea, es que literalmente sí que es un aprendizaje por capas, pero los índices me costaban y está súper bien, plásticamente, visualmente. Lo entiendo bien, ¿eh? Ahora lo entiendo bien. Este cuadrito, ¿yo dónde lo puedo ver? Está en la plataforma, Ah, vale, lo vale, colgué, vale. pero sí, o sea, si Vale. queréis, os lo envío, porque esto sí que es patrimonio de la humanidad, en el sentido que, ya digo, Juan Miguel
lo hizo. Yo creo que nos lo, nos lo dio uno de los ejercicios de Alfredo, de realismo existencial, pero, y nos lo fotocopiamos, pero él lo guardó. Y entonces, claro, y yo lo único que hice fue pasarlo al Excel. Entonces, os propongo que os bajéis el Excel y a lo largo de este curso vayáis poniendo en la columna vacía la vivencia actual que tenéis respecto a cada uno de los aspectos que señalan los índices. Como este ejercicio es para cada uno personalmente y nadie tiene que expresarlo ni, o sea, quiero decir que no es para entregar nada, es para cada uno. Que si lo queréis compartir, oye, y hablarlo con quien queráis, maravilloso. Pero no tenemos que quedar bien ante nadie, no tenemos que fingir nada, simplemente cómo está nuestra vivencia interior respecto a la condición humana concreta que nos constituye como individuos, como quien somos. ¿Ok? Mi vivencia actual podrá y deberá quizá ir cambiando a lo largo del curso y a lo largo de mi vida. Entonces, ¿cuál es el objetivo del realismo existencial? Pues ayudarnos a sanear la experiencia interior respecto a nuestros límites y potencialidades y las de los demás. O sea, asumir a fondo la condición humana con todo lo que conlleva. Y esto te aseguro, yo creo que lo podemos decir los que llevamos prácticamente todos los que estáis aquí, tiempo, o sea, queremos ser personas que vivan la vida bien, esto es progresivo. Siempre hay un paso que dar. Siempre hay un paso que dar. Nunca puedes decir, ah, yo ya llegué, ya lo entendí, ya estoy del otro lado. Porque siempre hay expresiones de la condición humana que por motivos variados, que ya podríamos alguna vez analizar, nos cuesta. Querríamos la perfección en algún sentido. Nos cae gordo un límite. Quiero traer aquí un tema que no he sacado antes nunca, pero que viene de experiencia emocional, y es los aspectos emocionales de la vida. Es decir, la cara del tapiz tiene, o la ciudad, tiene debajo unos cimientos. Cada uno de los edificios tiene unos cimientos. Y solo debajo está la clave de ser. Entonces, hay veces que para yo asumir ciertas cosas de mi vida, mis padres, mi historia, mi origen, mi cuerpo, necesito entrar en el tema psicoemocional. Eso tiene mucha importancia y el realismo existencial lo que ayuda es como un norte, como una brújula y también como un ancla que te ayuda a enraizarte en el ser real que tienes. Lo veremos cuando veáis la historia C. Es decir, también a veces hay que, pues, elaborar con ayuda de diálogo de personas queridas, con tiempo, con espiritualidad, con ejercicio, con yoga, con lo que queráis, asuntos de la vida personal que están atorados porque fueron traumáticos, ¿vale? O sea, yo puedo decir, de otro papá no existiría, pero si el papá me maltrató, pues esos rastros que pueda haber en mí de esa cuestión, los tengo que trabajar. Pero sabiendo que de otro no existiría. Es decir, lo que añade el realismo existencial es como un faro para decir, lo asumo porque es mi única vida. Pero luego eso no me quita ir trabajando los temas psicoemocionales. Esto creo que los que lo hemos vivido durante años, pues nuestros pastores amigos nos ayudaron. Y nuestro grupo, nuestro pequeño grupito comunitario, con esa aceptación incondicional que recibimos, con ese cariño de larga duración, nos ayudó ciertamente a poder hacer vida algo que en el enunciado entendíamos y que sabíamos que tenía que ser. ¿Me explico? Pero el ser humano es complejo.
Entonces, esa urdimbre en clave de ser, ciertamente es una luz extraordinaria para poder caminar, pero no te evita también el trabajo, a veces sí, a veces no. Eso depende de la persona, depende de la historia, depende de cómo te fue en la vida. Ir elaborando esos sentimientos a veces tan enquistados de resentimientos personales contra alguien que a ti en tu historia te hizo daño. Entonces, no minimicemos, pero tampoco, digamos, no hipertrofiemos tampoco lo emocional. Es una combinación. ¿Se entiende esto? Leto, disculpa, los colores del tapiz te refieres a todos los hilos, es decir, a la cara, el embés y la urdimbre, ¿sí? Yo me refiero a los colores del tapiz, de la cara del tapiz, en el sentido, le puse los colores por ponerlo de alguna manera. En este gráfico son los cimientos individuales, pero por decirte algo, puede haber tapices muy diferentes. Entonces, la historia de una persona que haya, por ejemplo, sufrido maltrato, los colores son oscuros. Esa historia tiene colores oscuros porque ha vivido muchísimo sufrimiento en carne propia. Y a veces esos colores los puedes iluminar solo desde un clave de aceptación y gozo y también de un nivel psicoemocional de ayuda, de apoyo de tu abuela que te quiso muchísimo, ¿sabes? De un amigo, amiga, un grupito que te sostiene, lo que sea, un psicólogo a veces, en fin. Lo que quiero decir es, le puse los colores del tapiz por ponerlo un poquito gráfico, pero no todas las vidas son igualmente fáciles. Entonces, a veces nos toparemos en nosotros mismos o en los demás con situaciones que requieren, además de una visión realista existencial, el apoyo de una gestión psicoemocional que nos ayude a salir o sea, a elaborar cosas. Creo que a todos nos ha pasado, los que lo hemos vivido un poquito más, el realismo existencial nos transforma la manera de estar, pero no nos evita ese trabajo psicoemocional. Y la clave de aceptación y gozo, ojo, es más profunda que el nivel psicoemocional. Pertenece a la libertad, pertenece a la voluntad de la persona, que puede incluso decir, tengo aquí atorado una pena horrible de que mi mamá sufrió espantosamente y entonces me decía cosas horribles. Pero yo me doy cuenta de que de otra mamá no existo. Y desde esa raíz yo asumo y acepto en clave de aceptación y gozo, porque valoro mi existencia y valoro la suya, asumo esta realidad. Sé que quizá en este momento queda un poquito demasiado general porque no hemos entrado en las historias. Como ustedes van a tener esta presentación y vamos a poder hablar más veces sobre este tema, pues quédense con esto ahora y simplemente es para decirte, si tú te topas con alguien a quien le quieres contar el realismo existencial, cuéntaselo, pero no te olvides, no tienes que decirlo. Simplemente no te olvides de que puede haber bloqueos que vienen de la vida psicoemocional. Y que poco a poco, o sea, si la persona entiende, sobre todo vivencia, que su vida es un tesoro, desde allí puede transformarla, con ayuda a veces. ¿Ok? Entonces, el clavo del que todo cuelga es la historia cero. Para los que no saben, la historia cero es la de Alfredo, es la que dice el enunciado y lo dice claramente cuál es la parte importante
de la existencia. Entonces la verán en la próxima sesión, el 2 de diciembre. Estará a cargo de Asunta Semi. Entonces, si queréis ahora, dejamos un momentito de silencio para, digamos, decantar lo que hemos escuchado y luego, si queréis, dais un eco o cosas que os gustan, sorprenden, interrogantes. Si alguien quiere decir algo, que levante la mano. Sí, Leto, ahora estábamos diciendo, Coldola, agradecerte realmente este esfuerzo en dar tanta claridad, intensidad, tan realista. Es decir, como decía antes Claudia, ver, evidentemente conocíamos esas tres miradas, pero con los dibujos que has presentado ayuda mucho más y realmente todo esto es un proceso. Y tú cuando acabas diciendo que tenemos que reconocer que nuestra vida es un tesoro para transformarlo, bueno, creo que esto es el esfuerzo que debemos hacer, reconocer la vida como un tesoro y que tenemos mucho trabajo que hacer con uno mismo y contagiarlo con los demás. Bueno, nos vamos a esforzar y veremos cómo sale en el próximo encuentro la historia cero. Pero muchas gracias, Leto. Bien, gracias a ti. Sí, Elsa. Bueno, pues igual que Asunta y Claudia, y me quedo con algo que dijiste, que los bloqueos en clave de ser se detectan en la urdimbre. Y bueno, creí entender que en esa zona también es la zona de todos los tratamientos psicoemocionales, todas las herramientas. Eso lo quería aclarar, si también decías sobre este símil. Y lo otro, también me quedo con que la clave de aceptación y gozo es más profunda que lo psicoemocional, porque finalmente es la que en donde se asume la realidad con gozo. Sí. O sea, la clave óntica, es decir, la clave de ser, tiene por encima, pero antes de la parte más visible, lo psicoemocional. O sea, lo psicoemocional estaría entre el ser y la parte visible. Pero cuando te digo que la clave de aceptación y gozo está más allá de lo psicoemocional, te lo voy a decir porque lo he constatado muchísimas veces, creo que todos lo hemos visto. Ante situaciones similares de personas con dificultades incluso psíquicas importantes, las reacciones son muy diferentes. O sea, hay un margen de libertad de la persona ante su propia patología, ante nuestras propias patologías. O sea, nosotros, no todos los enfermos son iguales, o todas las personas con situaciones durísimas son iguales. Hay gente que ante la misma situación se sitúa de maneras completamente diferentes. Hay un margen a la libertad que dice, ante esto, ¿yo cómo reacciono? Entonces, la invitación del realismo existencial, porque es una invitación a la libertad más profunda, es decir, te invito a la aceptación y el gozo óntico, está más allá de las condiciones psicoemocionales. Eso es así, porque se le puede pedir perfectamente, o sea, y eso también lo dice Víctor Frankl, se puede invitar a personas con todo tipo de situaciones, incluso patológicas, a decir, oye,
¿Te alegras de existir? ¿Quieres asumir tu vida? ¿Quieres acoger el don que recibiste? Porque ahí está el primer acto de libertad del ser humano. No elegir entre A y B, sino decir sí o no a lo que ya es. La realidad que hemos recibido es la que es, básicamente. Sus coordenadas básicas no podemos transformarlas. El ADN, el origen, los padres, el momento histórico, el lugar geográfico, nada de eso lo hemos elegido. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser tú toda la vida queriendo ser tú? ¿O prefieres ser tú dándole de patadas a ser tú toda la vida? Es un acto posterior de la libertad. Y esa solicitud de la libertad se le puede hacer a cualquier persona. Se le puede invitar a cualquier persona. En ese sentido, el realismo existencial, por supuesto, no depende para nada de cuestiones de tipo religioso. O sea, es una conversión a la realidad que se puede dar en cualquier creencia o sin ninguna creencia. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Otra pregunta, ¿el realismo en ese sentido podría ser una herramienta para otras creencias? Es decir, el realismo lleva hasta un límite no, una frontera permeable a la trascendencia, ¿sí? El realismo podría llegar a ser instrumento para otras creencias, para otras espiritualidades. Yo creo que sí. ¿Eh? Yo creo que sí, a ver, depende de las espiritualidades. La única condición es que esas espiritualidades admitan que los seres humanos no somos Dios. Es decir, el realismo existencial te ayuda a bajar, 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 hasta tocar las raíces de tu existencia, y debajo está el que te soporta en el ser, te sostiene en el ser. Es esa frontera que dices tú, una frontera cálida. Ahora, si yo con esa espiritualidad, la que sea, no cristiana, asumo que yo soy Dios, pues entonces no. Porque justamente el realismo existencial lo que viene a poner en evidencia son los límites del ser humano, límites posibilitadores, pero límites ónticos. Es que son ónticos. Yo no puedo decidir el momento de mi nacimiento, ni puedo decidir vivir para siempre por mí misma. Puedo alargar la vida todo lo que pueda con física cuántica, o sea, bueno, pero yo no puedo ser para siempre por mí mismo. Y luego hay resurrección, eso es allá Dios. Yo ni entro ni salgo. Pero si una espiritualidad, que las hay, te dicen, es que tú eres Dios, ve al fondo de ti mismo y te encuentras a Dios. Pues te encuentras a Dios, pero tú no eres Dios, perdón. Entonces, depende. Yo creo que sí. Aquí hay toda, bueno, ya lo veremos, toda una serie de objeciones que la gente ha solido poner. Sí, podría no haber existido, de mí surge la muerte, los límites, o sea, nos caen gordísimos. Yo creo que la soberbia de la razón es mucha. Nos encantaría ser súper, 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 súper mujeres, súper hombres, súper, ¿sabes? En algún sentido. Que mis hijos sean perfectos, que mis padres sean perfectos, que mi entorno sea perfecto, que yo no me equivoque nunca. O sea, come on. Al principio de tu exposición tú decías que, que el realismo existencial era la preparación de un terreno. Y a mí lo que me sugiere es que
en lo que se trabaja en el realismo desde el realismo existencial, lo que trabajamos es lo que hay, el terreno que hay, el que tocamos, el que vivimos, el que sentimos, eh, si hay más cosas, eso yo creo que ya no, el realismo existencial no No. llega. O sea, de la herramienta del realismo existencial, a mi modo de entender, es para la realidad existente, la realidad real que tenemos en este momento, ¿no? Que eso ayuda a, de alguna manera, a abrillantar y a ensanchar el ser, pero siempre en un plano natural. Yo creo que el plano sobrenatural, el realismo existencial, No entra. no tiene nada que decir. Como tú decías al principio, era para preparar y luego ya ese terreno bien arado y bien trabajado, pues ahí podrán brotar otras, quizá la espiritualidad, ¿no? Pero Tal cual. Bueno, pues No sé si tenéis algo más. Las, dia- Entonces, las sí, diapositivas las tendremos también sí, dentro del sí, material. sí, Vale, gracias. sí, sí, las voy a colgar y mañana o pasado subiremos el vídeo por si quieren volver a verlo. Estará editado sin huecos para que no sea tan pesado. Y yo sí les recomiendo bajar el Excel y quizá imprimirlo. No debe ser fácil porque es muy grande. Sí, Ángela, perdona. Ángela quería decir algo. Aquí estoy con Ángela, Esperanza, Janet, Aide, Fanny. Estamos en grupo Qué escuchándolos bien. y realmente es maravilloso el ejemplo del original, de la foto original, de la foto blanco y negro y luego el de la luz espléndida. Y luego, pues, ese ejemplo que tú das tan increíble de Barcelona y ver por debajo todo lo que se mueve, de entender realmente el tapiz, eh, todas sus dimensiones, es realmente un ejemplo muy bueno para lograr entender, porque a veces lo obvio es más difícil de comprender. Y mil gracias porque es un esfuerzo bien grande tratar de que entendamos lo complejo que es el ser en todas sus dimensiones y las emociones que tanto bien o tanto daño nos pueden hacer en algún momento cuando sentimos que estamos bloqueados y como que no encontramos la llave, ¿no? Para salir de ahí. Sí, 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 sí. Pues mil gracias, estamos aquí contentas de Qué estar. bien. Me alegra mucho, me alegra mucho. Y lo que sí, esto que decías, es decir, ir como afrontando la complejidad del ser humano, porque somos dificilillos, ¿no? Somos complejos como seres tan, una mezcla de razón, emociones, físico, el cuerpo cada vez lo entendemos mejor. Aquí con Reme muchas veces tenemos conversaciones sobre la importancia del, o sea, bueno, el sistema nervioso, que hay más nervios, más neuronas en el estómago que en el cerebro, en fin, somos un conglomerado. Pero es verdad que el realismo existencial te ayuda como a tener una orientación eh, sana. Sana en el sentido de que parte de la realidad, que no se ilusiona vanamente, que no, o sea, se puede jugar a fantasear, pero no vivir en una fantasía, porque vivir instalado en Disneylandia, viviendo en Disneylandia, o sea, te topas constantemente con la realidad. Entonces, en este sentido, pues yo creo que
es un camino maravilloso, es un tesoro que tenemos nosotros que se nos ha regalado y que hay que irlo cultivando y bueno, poco a poco entre todos vamos avanzando. David Martínez acaba de entrar. David, buenas tardes. No quiero ser horrible, pero era las 5. Hola. Ah, sí, Claudia, adelante. Yo quería, o sea, de alguna manera mencionaste que el realismo existencial con el tema de las guerras actuales es más en términos de prevención, ¿no? O sea, es un trabajo más preventivo que cuando la persona está ahogada en el odio. Pero de alguna manera, un poco como que la llamada, de alguna forma nuestra actual o el compromiso al que uno se siente llamado también es a contagiar incluso dentro de esa oleada de quizá de desesperanza, de trauma, de tema psicoemocional y tal, que, o sea, a través del realismo existencial, porque muchas veces es un lenguaje que, o sea, el tema religioso muchas veces no es el lenguaje, el tema espiritual muchas veces no es el lenguaje. Entonces, ¿de qué forma podría ser? No por, o sea, ¿cuál sería el camino para llegar a través de alguno de estos índices cuando hay tanto drama, incluso en nuestros ambientes, pero Pues, que a veces uno nota ambientes tóxicos, que notas ambientes muy contaminados y muy... Quiero pensar que no es nada más el antes y después ya no hay remedio. Eso es lo que quiero... sí, sí, no, 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 de acuerdo. A ver, allí pues no sé, creo que todos podríamos contestar algo. Yo te diría, mi experiencia es que el único modo de tocar el corazón de alguien es quererlo. ¿Y a qué me refiero con quererlo? Hacerle un cariñito, ay, besito. No, una profunda, profunda aceptación de la persona como es. Si tú realmente cultivas esta aceptación de ti mismo y de los demás en lo que son hoy, esa aceptación verdadera es enormemente transformadora, pero tiene que ser auténtica. No puede ser estar en el fondo diciendo, pinche, o sea, no, porque eso se ve. O sea, el cultivo de una verdadera aceptación de uno mismo y del otro es el único modo, creo yo, para que las personas, si cabe algún tipo de transformación, puedan transformarse. Entonces, más que cuestión de conceptos, es una cuestión de enfoque existencial. O sea, yo asumo la realidad del otro y defiendo la persona, por decir algo en este caso, ¿no? Es decir, y eso yo se lo vi a Alfredo y eso para mí fue una luz. Es, no me preocupa si eres palestino, judío, negro, blanco, guapo, feo, viejo, enfermo, sano, me da igual. Eres tú, eres tú. Y yo me relaciono contigo, apelando a aquello de bueno que hay en ti. Apelando quiere decir dirigiéndome a eso, con una aceptación cordial, previa a cualquier cosa, por el hecho de que existes. Yo a lo mejor no te conozco, pero te respeto porque eres una persona. Y entonces en esa aceptación cordial, que claro, tiene por dentro todo el trabajo del realismo existencial y del aceptarse uno como es, o sea, es un engranaje de largo alcance, pero básicamente es muy transformador. Eso es lo que transforma, de hecho. Y yo tengo la hipótesis de que los grandes místicos de este mundo, de cualquier religión, se acercaban así no solo a los seres humanos, sino a cualquier ser vivo y a la naturaleza. Pues Francisco de Asís era así. O sea, eres mi hermano, eres mi hermana, te acepto de entrada. No sé cómo eres, pero eres mi hermano. Y pues que claro, eso ya se necesita ir muy al fondo
a esa aceptación y gozo, y más allá del fondo, en nuestra visión cristiana, debajo de esa frontera del misterio, está la fuente del agua viva que te ayuda a eso. Pero sin apelar a eso, es más, mira, te diría, hay maneras de creencia, incluso cristiana, que nunca llegan ahí. Están instalados en una serie de cosas externas. O sea, lleva clergyman, no lleva clergyman, o sea, ¿sabes? Reza el rosario, va a misa. Bueno, no estás viendo la persona. Y como digo eso, digo cualquier cosa, o sea, de política o social o lo que sea, tiene dinero, no tiene dinero, lleva ropa de marca, se maquilló de esta manera, va a la moda. No, ir a la persona, la persona. Gracias. Sí, Diego. Con eso que estás diciendo, totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero tampoco hay que ser ingenuos, porque a lo mejor un león es mi hermano en la existencia, pero yo sé que me va a comer. De Entonces, acuerdo. tengo que amar al león, no lo voy a eliminar, pero me voy a proteger para que no me coma. De acuerdo. No atacándolo, pero sí defendiéndome. Quizá habrá algún momento que tenga que aceptar que me coma. Eso es el martirio. Pero no puedo ser ingenuo en la vida. De acuerdo, sí. Aceptando al otro, ¿eh? Ujú, ujú. Sí, que te tienes que poner tú detrás de la jaula para que no te coma el león, o ponerte un traje de buzo de O metal para que no te coma el tiburón. subirte arriba a una mata que no pueda subir el león. De acuerdo, Pero, sí. o sea, Bueno, no, con buen eso no punto. quiero contradecir lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que no podemos ser ingenuos a la hora también de establecer ese tipo de aceptación. Aceptamos, pero también sabemos. No De acuerdo. destruimos, pero nos protegemos. Y que incluso, mira, me acuerdo de Alfredo diciendo de fulano de tal, 10.000 kilómetros, a 10.000 kilómetros. O sea, me alejo porque, porque sé esto que estás diciendo, es verdad, y qué bueno que lo sacas, que uno no con todo el mundo se lleva y todo el mundo no quiere llevarse bien con nosotros y a lo mejor pues eres sujeto de que te hagan daño. Entonces, ciertamente hay que tener cuidado sin ingenuidades, de acuerdo. Gracias por el punto. Bueno, pues nada, son las 6:15 casi. Terminamos esta sesión. Muchísimas gracias por la presencia y bueno, seguiremos. Mucho ánimo con el Excel, porque creo que nos puede ayudar mucho, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias. gracias. Podéis. Muchísimas gracias a ti. Gracias. a De ti. nada. Adiós. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Buen Bye. domingo. Gracias. Buen sábado. Espérate que acabemos el sábado yo- por aquí, que lo acabamos de empezar. Yo quiero decir unas palabritas. Sí, Gracias, gracias por todas esas enseñanzas, por este curso que, bueno, ahí nos reconocemos todos que somos seres, digamos, especiales de la creación, ¿no? Y que tenemos, nacemos, vivimos y morimos para algo muy especial. No lo sé explicar, pero en la escuela de la universidad de la vida, pues ya me ha hecho ver muchas cosas que no entendía antes. Gracias, gracias y gracias. a ti, Josepinita, de verdad. Un beso a todo el mundo y hasta la próxima, el 2 de Chao. diciembre. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Adiós.
De Adiós a una. todos.